Mira, te digo, son dos columnas vertebrales aquí. Una, los partidos políticos y su gestión interna, que es deficiente porque además no tienen un sistema de control interno, pero porque simplemente ellos siguen gastando, les colocan observaciones en los informes técnicos, muchas veces no las subsanan y siguen recibiendo el recurso porque hay que modificar el reglamento. Hay que colocar un candado que señale que los partidos políticos que tienen pendientes las subsanaciones de observaciones no pueden recibir el financiamiento hasta que levanten las observaciones. Pero además es importante que se fortalezca la OMPE. La OMPE tiene que iniciar inmediatamente los procedimientos sancionadores cuando advierte una infracción, porque lo que sucede también es que pasan meses, no se inicia el proceso, el administrado o el partido político, para decirlo más fácilmente, subsana, lo cual puede hacerlo cualquier administrado en cualquier tipo de situación, pero lo que está pasando es que hay subsanaciones tras subsanaciones tras subsanaciones de infracciones que meritarían el inicio de un procedimiento sancionador. Por ejemplo, este caso de campaña. Y otra cosa, existen, por ejemplo, faltas graves que se convierten después en muy graves. Por ejemplo, el no tener los libros de contabilidad adecuados en 90 días, tener un retraso de 90 días en los libros. ¿Qué pasa? ¿Se inician esos procesos que conllevarían la pérdida del financiamiento o no? Porque por un lado tenemos los procesos propios del financiamiento público directo y por otro lado tenemos procedimientos asociados a presentación de la información financiera anual o otras infracciones que podrían ser incluso de campaña. Entonces, aquí lo que falta es tener una mirada integral de lo que es el financiamiento político, tanto el público como el privado. Y en el público necesitamos mejorar ese reglamento. Tienen que haber modalidades de contratación con topes, tienen que haber manuales de contratación, tienen que haber guías, y los partidos que tienen observaciones no deben recibir el recurso hasta que las subsanen. No puede ser que hayan partidos que no sustenten más de 400.000 soles en gastos y que sigan recibiendo el recurso. Eso es algo que consideramos que es inadmisible por donde se mire, o sea, no puede ser. Permíteme, David, permíteme, por favor, antes de darte pase, pero entonces lo que está fallando es la falta de ejecución de su rol fiscalizador, me refiero a la OMPE, o más bien que es que a la OMPE le faltan instrumentos para ejercer más esa función. Creo que por un lado es necesario fortalecer el recurso humano y otorgarle a la OMPE también el presupuesto necesario para que pueda desplegar una buena tarea de verificación y control, pero hay que modificar ese reglamento. Y nosotros tenemos propuestas concretas como esa que te estoy comentando, pero además que se coloque también desde la OMPE, desde la propia subgerencia de asistencia técnica, que se den realmente los cursos a los partidos políticos para que puedan realizar sus instrumentos de gestión, que son deficientes, a todas luces deficientes. Entonces, falta el fortalecimiento del organismo supervisor, falta conocimiento por parte de los partidos y falta el brazo sancionador, que como decimos siempre desde el derecho, es importante cuando no se cumple una norma de carácter imperativo. Estas normas no son si deseas cumples, si deseas no cumples, no, son imperativas. Y si se utiliza mal el recurso, si hay uso en campaña, tiene que sancionarse. Si, por ejemplo, se paga un proveedor que no realiza el servicio, no se trata de que devuelva la plata a la cuenta si lo ampayo, entre comillas, ¿no? No se trata de eso. Tiene que iniciarse un proceso. Esas cosas tienen que quedar claras. No puede ser de que se le saque la vuelta a la norma porque hay algunos resquicios por los cuales a veces se pueden escapar, digamos, los infractores o presuntos infractores. Sí, ahora, usted mencionaba el caso de Renovación Popular y recordábamos ahora que en los informes anteriores se había visto que, por ejemplo, ellos habían contratado a un presentador de televisión, al señor Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, para ofrecer algún tipo de asesoría o capacitaciones. Sin embargo, no habían podido demostrar esto y se le veía al mismo tiempo, por ejemplo, a Rafael López Aliaga aparecer en el programa de este personaje siendo entrevistado recurrentemente. Entonces había la presunción de que en realidad los pagos eran para entrevistarlo de manera, digamos, complaciente en el programa. ¿Sigue apareciendo esto como parte de los gastos de Renovación Popular con financiamiento público? Efectivamente. Vemos, por ejemplo, que la OMPE advierte la situación, pero como no hay inicio de proceso, no hay sanción, continúan. Entonces, son contrataciones recurrentes, por ejemplo, en ese caso, y no hay sustento suficiente en la documentación que le presentan al organismo supervisor.